Aquí en Informe 3 Televisión recibimos a Hugo Rein, que es, fue soldado, comenzó siendo soldado en el ejército argentino hasta su retiro ya obviamente con más grado. ¿Cómo le va, Hugo? Gracias por visitarnos. Buenos días, Rodolfo, gracias a vos por la invitación y bueno, acá estamos para responder lo que vos me preguntes, todo lo que podamos y esté a mi alcance. Hugo, usted lo dije bien, arrancó como siendo soldado después de haber hecho el servicio militar obligatorio, la famosa colimba que se decía en su momento, y luego decide ingresar al ejército argentino. Sí, es así, Rodolfo. Yo en el año 78, más precisamente en marzo, me incorporaron como soldado obligatorio. Destino fue acá en Paraná, el Escuadrón Comando y Servicios, que dependía de la Segunda Brigada de Caballería Blindada. Bueno, después hice mi ciclo de soldado en el Aras El Paracao, donde nos juntábamos todos los chicos de Valle María. En esa época éramos varios, estaba yo, Jorge Burns, Cachito Graneviter, Alberto Wagner, que era de protestante, y bueno, éramos, el Arturo Rohr también estuvo ahí con nosotros. Así que de ahí empezó mi vida como soldado obligatorio con 18 años. La segunda clase incorporada con 18, porque anteriormente se hacía a los 20. Bueno, cambiaron las leyes y quedaron afuera la clase 56-57, arrancó la 58 con 18 años y nosotros éramos la segunda clase de los 18 años, los chicos que decían. Hugo, yo lo viví en el año 1993. Era un ritual el sorteo, ¿no? Porque no era como hoy que uno dice, bueno, entro en una página de internet y veo qué números salieron del sorteo, si me va a tocar o no hacer el servicio militar obligatorio. Según el número que te tocaba, ya sabía qué uniformes o qué destinos ibas a tener. Número alto, te decían, al sur marinero. Los primeros números que se hacían era ejército y después el resto se repartía. ¿Cómo fue esa etapa en su vida? Sí, era todo un momento de tensión, diría yo, porque uno siempre estaba a la expectativa, capaz que me salvo, número bajo, y bueno, siempre era hasta el 500, 600 era ejército, 600 a 800 era Fuerza Aérea, y bueno, después de 800 para arriba era tragarte 2 años en la Marina, Puerto Belgrano, sur de Buenos Aires y toda esa zona. Así que, pero era emocionante escuchar la radio, ir a lo del reloj ahí, a ver el diario, a ver qué número teníamos, y era divertido, pero daba miedo porque hacer el servicio militar obligatorio no era tan fácil, estar fuera de casa un año y no sabías qué es lo que te esperaba. Pero bueno, lo pasamos. ¿Y a usted qué número le tocó? Yo tengo el 647, si mal no recuerdo. En realidad me debía haber tocado Fuerza Aérea, pero bueno, por esas cuestiones milagrosas que ocurren teniendo contactos, porque mi hermano Mario había hecho el servicio militar ahí en el Paracao también, entonces ahí estaba en esa época el señor Bernard, suboficial principal, que juntaba todo, él decía la rusada de Valle María, porque sabía, teniendo ese grupo de gente, él iba a hacer todas sus actividades sin problema, porque gente trabajadora, respetuosa, callada. Así que gracias a él terminé ahí en el Aras. Bueno, estamos con don Hugo Rein, que
justamente la invitación fue por que esta semana, el 3, justamente fue el Día del Soldado Argentino y queríamos que nos cuente un poco sobre su actividad, ya que él fue justamente, creo que, no sé si la palabra fue es correcta, porque creo que es retirado, pero sigue siendo soldado, sigue perteneciendo a las fuerzas militares. ¿Usted fue el primero de aquí de Valle María que se inclinó por las fuerzas militares? Sí, Rodolfo, o sea, no hay antecedentes de alguien que haya nacido en Valle María, se haya completado su ciclo lectivo acá y después incorporado soldado y seguir la carrera. Soy el único. Y ahora, bueno, después de haber hecho el año de servicio militar obligatorio, más 35 años de servicio activo como suboficial, ahora ya estoy retirado hace 13 años. Para los que no leyeron su libro, Hugo, ¿cómo fue el momento de comunicarle a sus padres que quería estar en el ejército cuando era algo nuevo para su familia también? Y sí, Rodolfo, viste, los padres siempre están con ese temor de que entramos en guerra y puede haber guerra y bueno, o casualidad, a mí me motivó o me iluminó ese momento fue por la movilización que hicimos a Chile por el canal de Beagle, o sea, al sur de Santa Cruz. Y bueno, y como se hizo la movilización y bueno, necesitaban cubrir cargos para los grupos de defensa y demás, se nos propuso, los que reuníamos las condiciones, de quedarnos como cabos en comisión. O sea un dragoneante un poco más jerarquizado. Y bueno, y lo comenté con mis padres y ellos dicen, pero justo ahora que estamos en guerra, vamos a entrar en guerra y bueno, le digo, pero voy a probar, me gusta. Como buen aventurero, viste, te vas al sur, conoces otros lugares y dices, bueno, vamos a probar, si no me gusta después me voy. Pero bueno, completé toda mi carrera. Estaba en el año 78, estaban las tensiones ahí con el país vecino, con Chile. De hecho, fue la primera intervención que tuvo el Papa Juan Pablo II, enviándolo después al cardenal Zamoré para parar esa locura de una guerra que quizás no íbamos a saber cuándo se iba a terminar. Por lo que estaba ocurriendo justamente en el canal de Beagle, en esas islas, la Nueva, Pictón y no recuerdo cuál era la otra, que hubo muchos muchachos de Valle María que estuvieron allí ya casi a punto de entrar en guerra. Sí, teníamos, bueno, de acá de Valle María estaba Cachito Craneviter, Luisito Dreiling, estaba este chico Chap Rosendo porque estaba en la compañía Arsenal 2, Luisito estaba en Ingenieros y bueno, y Cachito estaba en el Paracó conmigo y lo llevaron porque él era conductor, chofer, o sea, entonces lo llevaron. Sí, ellos tuvieron esos momentos difíciles justo previos al 24 de diciembre, que ya se estaba por entrar en combate, y bueno, gracias a la intervención del cardenal Zamoré se pudo parar todo y lograr después con reuniones y demás un acuerdo. Así que bueno, pienso que para ellos un momento muy, muy difícil, muy complicado. Yo no estaba en esos momentos ahí, porque yo fui después, cuando ellos volvieron en enero, yo me fui para allá con la agrupación Entre Ríos que quedó ahí en la zona. Fueron momentos de mucha tensión. Después hubo un plebiscito. Bueno, usted estaba en el ejército, quizás, yo no sé, ¿los militares pueden votar o no? O al menos en ese momento. Por allí, en algún momento, los agentes de policía
no podían votar. Hoy creo que sí, ya pueden votar todos, ha cambiado mucho, pero digo, ¿se acuerda que hubo un plebiscito después por el canal de Beagle con un sí y un no, que toda la gente tuvo que ir a las urnas y bueno, y se decidió dejar ese litigio que por allí tenía la Argentina con Chile? Bueno, votar nosotros, en mi caso, voté por primera vez en el año 83 cuando se votaba para que ganó el presidente Raúl Alfonsín. Fue la primera vez que yo pude votar, que en esa época votábamos en doble sobre. Votábamos con el sobre con el voto, íbamos a la mesa, el presidente Mesa lo ponía en otro sobre, lo firmaba y recién ahí lo poníamos en la urna. Y bueno, y el tema de la consulta popular se hizo justo en el año 84. Yo justo ya estaba en Granaderos y me tocó cuidar urnas ahí en Capital Federal. Y sí, ya votamos también en esa oportunidad por el sí y el no, que ganó el no, por supuesto, de no guerra, así que bueno, ahí se arregló todo, cada uno con un pedacito y bueno, y fue una buena solución, todos participaron, así que fue bastante interesante, muy ingenioso don Raúl. Hubo una sola provincia que votó en contra, por decirlo de esta forma, de lo que votaron las otras, que fue justamente Tierra del Fuego, pero va a ser por una cuestión de pertenencia al lugar y demás. Don Raúl Alfonsín, que pudo estrecharle la mano, hay una foto dando vuelta por allí, pero también le hizo ligar un reto, ¿no? Que en algún momento que se puso a charlar y que usted tenía la orden de no charlar con el presidente. Sí, pero bueno, son pequeñas anécdotas que pasan, pero bueno, hemos hablado mucho con él porque, como siempre digo y tengo en el libro también, los martes y jueves él no iba a Casa Gobierno, sino que hacía sus actividades ahí en la quinta y obviamente salía a caminar, a distenderse y siempre se nos cruzaba y charlaba. Así que era algo normal. Pero en ese momento no sé qué pasó, porque por culpa de otro suboficial, cabo primero también, él le había comentado al presidente que sí, que él quería, si había posibilidad, de volver a Chajarí, porque él era de Chajarí. Y bueno, creo que por ahí vino la pelea esa, y bueno, después la ligué yo también por la duda. Pero, bien, uno se ríe porque era algo gracioso, sí. Nadie puede no contestarle a otra persona, por más que sea un presidente de la nación, o entablar una charla armoniosa y educada. Así. Un presidente que charlaba como charlaría cualquier persona, ¿no? Con ustedes, porque por allí usted me contaba, no sé si en alguna otra nota o está en el libro, de que usted pudo contarle de dónde era, cómo era la vida aquí en esta localidad. Sí, incluso él me recordó que él había pasado por Valle María cuando hizo el cierre de campaña, que estuvo en Paraná, y bueno, creo, no sé si pasó, me dijo, por Valle María, no sé si pararon en Diamante o en Victoria. No, si se acordaba bien de que había pasado por Valle María. Y bueno, un hombre que vos le invitabas un mate, lo tomaba, o sea, una persona muy agradable, lo tengo siempre muy presente como buena persona. Claro. No salteamos la guerra de Malvinas, Hugo. Usted estaba en el ejército cuando pasó lo de Malvinas, seguramente también tensiones allí, ver me voy, no me voy, qué es lo que está pasando en el sur, con la escasa información que se recibía acá. Y bueno, ese es otro, por eso yo siempre digo, tuve mucha suerte, mucha bendición de Dios durante toda mi carrera, porque no he estado en el momento clave en Santa Cruz por el Beagle. En Malvinas estábamos que embarcamos todos los materiales, pero no salimos porque los blindados no sirven para ese terreno. Entonces permanecimos acá en Paraná. Así que, pero bueno, viste, son 2 guerras en menos de 4 años. Y bueno, pero bueno, tampoco no me
me bajoneó como para decir no sigo. Así que no sé si me... Claro, yo digo, el momento de tensión de decir, bueno, nos van a llamar, porque a ver, cuando quizás comenzó todo, bueno, tenemos blindado, no podemos ir, pero después empezaban a incorporar, a trasladar y bueno, creo que como soldado, por ahí decir, en cualquier momento me avisan que me tengo que ir. Bueno, eso era algo bastante complicado. Una noche llegaron a casa, me llevaron ya de noche porque salíamos a Malvinas. Pobre mi vieja, no sabía dónde meterse, pero bueno, en definitiva no salimos. Y después vos te empezás a, como yo lo escribí en mi libro, yo me puse a pensar, era un chico, era cabo primero, tenía 20 años, 21 años, y tenía que manejar 12 personas, que yo me hacía esa pregunta, y estoy en condiciones de cuidar a estas 12 personas para que no le pase nada, estoy en condiciones ante situaciones adversas, y bueno, te entras a hacer un montón de preguntas, porque una vez que estás en combate, viste, no hay vuelta. Vos en los reglamentos estudiás todos los procedimientos que tenés que hacer y todo, pero cuando estás en la situación, en el momento real, todas esas cosas por ahí no te sirven, porque la realidad es distinta y va cambiando sobre la marcha segundo a segundo. Y bueno, eso te pone un poco tenso y te preocupa, ¿viste? Pero bueno. Claro. Hugo, dejando un poco de lado lo que hemos vivido acá en Argentina, con esa del 78, con el canal de Beagle, con Malvinas en el 82, hubo otros momentos de su vida que tuvo que, siendo y perteneciendo al ejército argentino, tuvo que viajar a otros países en las famosas misiones de paz, que se le llaman, que tiene que ver con Haití, con la... ¿puede ser? ¿Estuvo en Yugoslavia? Claro. Claro, lo que hoy es Croacia. ¿En ese momento era Yugoslavia o era Croacia? Era Croacia, pero se le llamaba todavía la ex Yugoslavia, pero en realidad yo estaba en Croacia y estábamos pegados con Serbia. Claro. Que bueno, que eso era el litigio entre Serbia y Croacia, y ahí estuvimos 6 meses duros de escuchar bombardeos, tiros, y bueno, gracias a Dios también todo fue muy bien y pudimos volver sanos y salvos, tratando de que los muchachos no se junten y no se peleen. Esa era la misión. ¿Fue su primera misión fuera del país? Esa fue la primera misión fuera del país, y bueno, nuestra misión era controlar las rutas para que todas las rutas que conectaban con Serbia, para que no haya infiltraciones y demás. Y fue la primera, y bueno, bastante complicada, porque uno se prepara sobre el terreno. Si vos tenés una preparación previa, pero sobre la marcha vas aprendiendo un montón de cosas. Y después la complicación del idioma, y parar cada vehículo y que bajen y que abran el baúl, y se pone pesado y monótono y la gente por ahí no está muy de acuerdo. Y bueno, hay pequeños altercados. Claro. Y una misión que usted decía recién, no conocer el idioma y demás, y que no formaba parte de nada, porque uno dice, bueno, en el sur, con el Beagle, uno estaba defendiendo una parte del país, en Malvinas, por la soberanía, pero ahí era como estar de visita y exponiéndose muchísimo. Es como estar peleando la guerra de otro, de la cual no tengo nada que ver, pero al ser Naciones Unidas tiene que ver con el tema de la paz mundial, y por ende debemos tomarlo como eso, que somos los embajadores de la paz y del orden, así que uno lo toma por ese lado. ¿Y después de Croacia qué vino? Bueno, después de Croacia vino Chipre, la isla de Chipre.
Que la mitad pertenece a Turquía y la otra mitad a Grecia, ¿no? Claro, la zona norte es Turquía y la zona sur es griega. Pero bueno, ahí se hizo una zona, una buffer zone se llama, que es una zona de amortiguación de 1 kilómetro más o menos de ancho entre cada parte. Y bueno, y el tema era conservar ahí, tener los lugares de observación para que justamente tampoco se peleen entre turcos y griegos, pero bueno, se llevaban bien, así que estuvo bastante bueno. Así que paseamos por el Mediterráneo ahí cuando teníamos libre, estábamos una semana en la línea y otra semana en el Campo Roca, donde era nuestro alojamiento, digamos, nuestra casa. Claro. Dos lugares donde había conflictos entre una parte y otra, pero el tercer país que tuvo que ir no había ese tipo de conflicto, sino que era otro tipo de necesidad, que fue Haití, ¿no? Sí, Haití fue algo realmente complicado y bueno, creo ahora actualmente siguen las mismas guerrillas, están nuevamente con ese gran desorganización de guerrillas antigubernamentales, porque no hay gobierno que les venga bien, y bueno, y ahí están en la lucha, pero encima de eso, que se matan, la pobreza que hay duele en el alma y uno se pone a pensar, como yo me puse a pensar, ¿y yo qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? Pero bueno, el destino me propuso que tenga que estar ahí como para cumplir una misión, que era mantener una estabilización en Haití. Bueno, lo hemos logrado, pero volvieron a desmadrarse todas las cosas. Claro. Y estamos hablando que la misión que usted fue en el año 2010, ¿puede ser? O en ese, un año más o un año menos. Y estamos hablando que estamos en el año 2025 y como que no ha cambiado mucho. Y no, yo fui noviembre de 2010 y volví en 2011. Y estamos en el 25, había una estabilización, habían elegido, porque a mí me tocó justo estar en las elecciones, que ese fue un problemón también, y vos decís, bueno, si ellos eligen así, con razón están como están, ¿viste? Entonces, y bueno, y 2025 y estamos mucho peor de lo que estábamos cuando fuimos nosotros, o sea, en el 2010, está mucho peor. Así que no sé cómo irán a hacer esa gente para poder acomodarse. Tampoco tienen fuerzas armadas, o sea, todos tienen que mandarlo Naciones Unidas como para poder, porque la policía es desbordada siempre y en muchos casos tampoco actúa porque no va a actuar contra su propia gente. Entonces es complicado el tema, muy complicado. Hugo, saliendo un poco de estos viajes, de estas misiones, ¿cómo llega el momento de ver que su carrera activamente se termina, digo, porque usted ya iba viendo cuando se iba a retirar y demás, o ya se iba a jubilar? ¿Cómo son esos momentos? Y son momentos, a ver, ¿cómo se puede explicar? Un poco de alegría, un poco de tristeza, porque alegría vos decís, bueno, sí, viste, a nosotros nos tocó un gran cambio muy estructural con respecto al soldado voluntario, más en los últimos años, con las complicaciones del caso, tener personal femenino y masculino, edificios no muy bien preparados para ese entonces, y después las complicaciones de convivencia. En mi caso ya el retiro, medio que te obligás vos a retirarte porque ya estás un poco fuera del sistema por tu edad, por las nuevas disposiciones que hay.
Entonces, por un lado te pones contento y por otro te pones triste porque yo hasta hoy día extraño el estar todos los días izando la bandera o estar formado, estar manejando mi escuadrón, porque me retiré siendo encargado de escuadrón. Pero bueno, es así la vida y bueno, cuando te dicen es la hora, ya no hay nada que juntar. Te vas, te dan la mano y te dicen, bueno, ha sido un placer, muchas gracias por su servicio prestado, estamos a disposición. Y bueno, y así lo hacemos, vamos de vez en cuando a ver el cuartel, nos reunimos, por ahí nos invita el comandante a un desayuno o algún almuerzo, ya sea locro o algún asado, así que mantenemos el contacto. Igual no nos desprendemos nunca del todo porque nosotros somos la reserva. En caso de necesidad se nos convoca y a vestir nuevamente el uniforme y con mucho orgullo lo voy a hacer. Hugo, en una nota anterior yo le pregunté al final si no hubiese sido militar, ¿qué profesión le hubiese gustado? Usted me dijo mecánico, porque le gustaba la mecánica. ¿Qué tuvo que sacrificar para ser militar? ¿O qué cosa por estar en el servicio, en el ejército, tuvo que dejar de lado o sacrificar? Y bueno, han sido varias cosas que estábamos acostumbrados acá en Valle María, por ejemplo, ir a pescar los domingos, salir a cazar o jugar a las bochas. La verdad que han quedado... Eso no era todos los domingos estar en casa, del viernes estar en casa hasta el lunes para volver a empezar. Ahí estabas las 24 horas del día, todo el mes. Y bueno, pero pequeños sacrificios que valieron la pena, porque uno en el ejército o en las Fuerzas Armadas, vos sabés que tenés que estar disponible los 365 días del año. Por ahí te dan tu franquito que corresponde a un descanso moral y espiritual, pero tenés que estar a disposición. Pero tampoco no me afectó demasiado porque estaba muy convencido de lo que yo quería hacer y de la forma que yo lo quería hacer, y para hacerlo de esta manera tuve que sacrificarme, no quedaba otra. Había vocación, digamos, en eso. Había mucha vocación y creo que año tras año se realimentaba más esa vocación. Y bueno, y ahí salieron todas esas grandes cosas, cursos y demás cosas que he podido hacer durante mi carrera. Pero bueno, lo de mecánico, hoy estaría quizás con un buen taller, disfrutando también de esa actividad, pero bueno, Dios ha querido que sea militar, soldado. Hugo, supongamos que, y como me gustaría, ¿no? Supongamos que yo tengo 17 años y le pregunto, Hugo, ¿qué consejo me da si le digo que tengo ganas de entrar al ejército argentino? Y bueno, yo diría, como le digo a todos los que por ahí me preguntan, entrá al ejército, anotate. Hoy en día las cosas en las Fuerzas Armadas no son como hace 50 años atrás o 40 años atrás. Vas a tener una carrera, vas a tener un sueldo digno, bueno, no tan digno, pero sueldo al fin, y vas a tener tu obra social, vas a tener tus amistades y vas a poder ir mejorando año tras año y después seguir la carrera. O sea, no es que vos tenés que entrar y pensar que a los 26 años, 28 me tengo que ir, no. Vas ascendiendo, vas teniendo tu jerarquía y vas a ver que te va a ir gustando día a día y vas a crear un poco esa vocación como para seguir. Es una oportunidad muy linda para aprovecharla. Hugo Rein, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a vos, Rodolfo, y bueno, a disposición por cualquier cosita. Estoy vivo en Valle María, si alguien necesita consultarme para algo,
Así que gracias por la invitación, Rodolfo, y hasta cualquier momento.